Muy buenos días. El Senado de la República, el Congreso de la Ciudad de México y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México les dan la más cordial bienvenida al foro Derecho a la Verdad como fuente de la memoria histórica. Les recordamos que el foro del día de hoy es transmitido por el canal del Congreso, el canal del Congreso Federal, así como en las diversas redes sociales del Congreso de la Ciudad de México, del Senado de la República y del Info Ciudad de México. A continuación, para iniciar, hace uso de la voz el comisionado presidente del Info Ciudad de México, Julio César Bonilla Gutiérrez. Adelante, comisionado presidente. Muchísimas gracias y muy buenos días a todas y todos los que nos están observando en esta red digital para la realización de este importante evento en el marco del Día Internacional del Acceso a la Información. Iniciamos con las actividades de este foro Derecho a la Verdad como fuente de la memoria histórica. Quiero reconocer particularmente a todos los panelistas que han decidido formar parte de este esfuerzo entre el Congreso de la Ciudad de México, el Info Ciudad de México y naturalmente el Senado de la República. Hoy tendremos un panel de lujo en donde están integrados el comisionado Rodrigo Guerrero García, la senadora Eunice Romo, el diputado Carlos Castillo, don Ají Morales, Mardonio Carballo y Omar García. También nos acompaña naturalmente la senadora Nestora Salgado. El derecho a la verdad implica hoy en día, sin dudar alguna, un ejercicio de reconocimiento, de lealtad institucional y voluntad de ser transparente. A saber, las lamentables experiencias en Latinoamérica de violaciones graves a derechos humanos a partir de la configuración de dictaduras militares han sido el punto de partida para establecer en nuestra región una jurisprudencia especializada que se basa en los principios como el derecho a saber. Se advierte que ante casos de violaciones graves a derechos humanos, una forma de reparación constituye que tanto los familiares de las víctimas, así como a la sociedad en su conjunto, se les respete efectivamente el derecho a saber que entraña el derecho a la verdad, reconocido explícitamente como respuesta a las desapariciones forzadas y el derecho a la justicia, así como a la implementación de medidas que garanticen la no repetición de esos hechos. Por eso, de manera particular, quiero agradecerle que es para esta mesa y para este foro un verdadero honor que nos acompañe Omar García, sobreviviente de aquella lamentable noche y que compartirá con nosotros sus experiencias y su visión crítica de esos hechos. Hoy la transparencia es un valor democrático y un triunfo de la República. Tenemos transparencia ya en pleno siglo XXI como un tema global y multilateral. Ha sido un tema muy complejo cuya penetración en nuestras democracias ha costado mucho trabajo, pero hoy es claro que el costo material de no tener transparencia es mucho más elevado que consolidarla en nuestras democracias. Las sociedades debemos mirar hacia el futuro con los pies bien plantados en el hoy y siempre tras haber repensado el pasado. Repensar con la objetividad que nos sea posible nos permitirá reconciliarnos entre personas y de cara a las instituciones del Estado, pero de igual modo con nuestro devenir y nuestro andar. Solamente el debido registro del quehacer público nos permitirá revisar lo que se hizo y de este modo comprender nuestra historia, nuestros problemas, nuestros aciertos y avanzar con una perspectiva ampliada para no repetir los mismos errores, para no permitirlos más. Una dosis de crítica y autocrítica serán muy necesarias en el México moderno. Hoy tenemos una amplia cobertura tanto nacional como internacional, en materia de defensa, tutela y protección de los derechos humanos. Si no hay verdad, no hay sentido, no hay identidad posible, no hay sociedad bien informada y además se necesita esta sociedad para contribuir a la discusión pública de un modo incluyente a la que todas y todos concurramos de forma democrática. Los estados cerrados que violan derechos humanos claramente no son opción en el camino de construir una mejor democracia para todas y todos. Discutir, pero sobre todo compartir ideas en torno al derecho a la verdad el día de hoy nos permitirá comprender con su interpretación la evolución y actual consideración del mismo, por lo menos por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y del derecho local en México. El derecho a la verdad pertenece a las víctimas, a sus familiares y a toda la sociedad en general.
Agradezco a todos su participación el día de hoy en este importante foro y hago votos porque todas y todos capitalicemos este tipo de ejercicios en beneficio de la sociedad en su conjunto. En este país llevamos varias décadas de secretismo, de violaciones graves a derechos humanos que deben ser develadas para poder cicatrizar como sociedad lo ocurrido. Quizá el tema relativo a las eventuales sanciones acabará siendo poco relevante. Probablemente el mayor beneficio que podríamos obtener llegaría en la forma de un verdadero parteaguas, de un nunca más, expresado con energía desde el espacio de los gobernados y una ratificación del mismo en los hechos por parte de las instituciones de todo Estado, incluido el nuestro. Para penetrar el lineario de nuestras sociedades en la ruptura del paradigma del secretismo, necesitamos que esto se convierta en cosa del pasado y que el presente florezca con integridad, libertad y justicia. Hoy debemos ratificar lo dicho por Norberto Bobbio. La transparencia en democracia es el ejercicio del poder público en lo público. Que este foro sea en beneficio de nuestra República, en beneficio de la memoria, la verdad y la justicia de todas y todos los mexicanos. Muchas gracias y que sea un éxito para todas y todos. Muchas gracias, comisionado presidente, por su mensaje. Para dar inicio a la Mesa 1, Archivos y Derecho a la Verdad, a 6 años del caso Ayotzinapa, cedo el uso de la voz al comisionado ciudadano del Info Ciudad de México, Arístides Rodrigo Guerrero García, quien modera la mesa. Adelante, comisionado. Muchísimas gracias y también, al igual que el comisionado presidente Julio César Bonilla, dar la más cordial bienvenida a este foro denominado El Derecho a la Verdad y a esta primera mesa, un foro que veníamos planeando desde marzo. De hecho, se tenía programado para el 24 de marzo, el Día Internacional del Derecho a la Verdad, pero por la situación de COVID-19, la pandemia, decidimos posponerlo, no cancelarlo, eso lo dijimos en aquel momento. Y en esta ocasión, este foro se enmarca precisamente en 2 fechas lamentables para nuestro país. Primero, Ayotzinapa, y segundo, 2 de octubre. De ahí que decidimos denominar esta semana como la Semana del Derecho a la Verdad y enmarcarla a través de este foro. Entonces, en esta primera mesa denominada Archivos y Derecho a la Verdad, a 6 años del caso Ayotzinapa, tendremos la presencia del diputado Carlos Alonso Castillo Pérez, del poeta Mardonio Carballo Manuel, de la senadora Nestora Salgado, de Omar García Velázquez, sobreviviente de Ayotzinapa, y de la senadora Eunice Renata Romo Molina. Para dar inicio, sí también quisiera dar la bienvenida a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, del canal del Congreso, a personas que están conectadas en este canal de Zoom del Estado de México, de Veracruz, de Jalisco, de San Luis Potosí, de Hidalgo, de Campeche, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Tamaulipas, entre otras entidades federativas que hemos logrado registrar, y señalar también algunos datos de interés. Del 7 de octubre de 2014 al 20 de septiembre del año 2020, de acuerdo a información del propio INAI, se han registrado 1,068 solicitudes de información relacionadas a la desaparición de los 43 normalistas, dirigidas a diferentes instancias, siendo el sujeto obligado con mayor solicitudes de información la Fiscalía General de la República con 478 requerimientos, y de estas solicitudes de información se han interpuesto 108 recursos de revisión. Va a ser un tema bastante interesante el que se va a abarcar el día de hoy, y vamos a iniciar con un diputado que precisamente incorporó en la Ley de Archivos de la Ciudad de México el derecho a la verdad. Cabe señalar que poco se menciona en la Ley General de Archivos el derecho a la verdad, pero en la Ley de la Ciudad de México se encuentra un apartado completo dedicado al derecho a la verdad, al igual que se contempla en la Constitución de la Ciudad de México. El diputado Carlos Alonso Castillo Pérez es diputado presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la Ciudad de México. Cuenta con estudios en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene a su vez estudios en administración. Participó en el movimiento estudiantil de la Universidad Nacional
en el año de 1999, diputado por el Congreso de la Ciudad de México en la primera legislatura. Actualmente preside la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, desde donde ha impulsado algunas reformas interesantes e impulsor principalmente de la ley de archivos de la que hice mención hace un momento. Es promotor, insisto, de esta valiosa iniciativa, y le cedo el uso de la palabra para que pueda platicar y tener esta primera intervención relativa al derecho a la verdad. Diputado Carlos Castillo. Muchas gracias, comisionado Rodrigo Arístides. Quiero saludar esta mañana a todas las personas que nos están siguiendo en este foro, agradecer la invitación y bueno, pues vamos a iniciar. El pasado sábado se cumplieron 6 años de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de la Escuela Isidro Burgos de Ayotzinapa. Desde el inicio, las investigaciones estuvieron llenas de irregularidades. Entre muchas otras, fue la relacionada con los expedientes, que más adelante estaré mencionando. Comenzaré mi intervención explicando someramente lo que es el derecho a la verdad. Posteriormente, la importancia de los archivos para esclarecer delitos de lesa humanidad y cómo está regulado en el marco jurídico mexicano e internacional, para posteriormente mencionar sobre los expedientes del caso Ayotzinapa. El derecho a la verdad en el sistema universal ha sido explorado a través del relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición e incluso se estableció el 24 de marzo como Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. Este derecho no se encuentra de forma explícita en instrumentos regionales de derechos humanos. Sin embargo, existen pronunciamientos tanto de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconocen su contenido a partir de fenómenos como la desaparición forzada y advierten su conexión con los derechos a las garantías judiciales, protección judicial y el acceso a la información. En ese sentido, el derecho a la verdad comprende una doble dimensión: el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad sobre los hechos y el derecho a conocer la identidad de las personas responsables de las violaciones a derechos humanos. A su vez, el Estado tiene la obligación, por un lado, de esclarecer, investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables, y por otro, el garantizar el acceso a la información que se encuentran en instalaciones y archivos estatales. Como otra contribución importante, se ha consolidado la noción de que este derecho no solo corresponde a las víctimas y familiares, sino también a la sociedad en su conjunto, por lo que tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en que ocurrieron los hechos con el fin de evitarse. Ahora bien, el derecho a la verdad en nuestro orden jurídico nacional forma parte del derecho a la reparación integral por violaciones a derechos humanos, como se introduce en el artículo 1 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se vincula con mayor profundidad en el artículo 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México, al señalar que toda persona tiene derecho a la memoria, a conocer y preservar su historia, a la verdad y a la justicia por hechos del pasado. El derecho a la verdad ha surgido como respuesta frente a la falta de esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción de los casos de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario por parte de los estados. Es a través de los esfuerzos para combatir la impunidad que los órganos del sistema han desarrollado estándares regionales que dan contenido al derecho a la verdad, y los estados y la sociedad civil han desarrollado enfoques e iniciativas para implementarlos en una amplia gama de conceptos. Asimismo, el derecho a la verdad constituye uno de los pilares de los mecanismos de justicia transicional. Por otra parte, el derecho a la verdad se encuentra desarrollado con mayor profundidad en el capítulo 5 de la Ley General de Víctimas, señalando la titularidad del derecho imprescriptible por parte de las víctimas y la sociedad en general a conocer los hechos constitutivos de delitos y violaciones a derechos humanos de los que fueron objeto, identidad de responsables
circunstancias que propiciaron su comisión y tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Asimismo, reconoce el derecho de las víctimas a participar activamente en la búsqueda de la verdad con la información suficiente y mandata al Estado garantizar su ejercicio mediante mecanismos que abonen a una investigación independiente, imparcial y competente. En particular, el artículo 24 de la Ley en Comento señala la conexión entre el derecho a la verdad y la importancia de los archivos, al obligar a las autoridades a la preservación de los archivos relativos a las violaciones de los derechos humanos, así como a respetar y garantizar el derecho de acceder a los mismos. El Estado tiene así el deber de garantizar la preservación de dichos archivos e impedir lo que ha sucedido históricamente en nuestro país, la sustracción, destrucción, disimulación, falsificación, así como de permitir su consulta pública, particularmente en interés de las víctimas y familiares, con el fin de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos. Cuando la consulta de los archivos persiga favorecer la investigación histórica, las formalidades de autorización tendrán por única finalidad salvaguardar la integridad y la seguridad de las víctimas y de otras personas, y en ningún caso podrán aplicarse las formalidades de autorización con fines de censura. Los tribunales, tanto nacionales e internacionales, los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, así como las personas investigadoras que trabajen esta responsabilidad, podrán consultar libremente los archivos relativos a las violaciones de los derechos humanos. Este acceso será garantizado cumpliendo los requisitos pertinentes para proteger la vida privada, incluso en particular las seguridades de confidencialidad proporcionadas a las víctimas y a otros testigos como condición previa de su testimonio. En estos casos, no se podrá denegar la consulta de los archivos por razones de seguridad nacional, excepto que, en circunstancias excepcionales, la restricción se encuentre previamente establecida en la ley. La autoridad haya demostrado que la restricción es necesaria en una sociedad democrática para proteger un interés de seguridad nacional legítimo y que la denegación sea objetivo de revisión por la autoridad competente, a la vez que pueda ser sujeta a examen judicial independiente. En contraparte, de conformidad con el artículo 25 de la misma ley, toda persona tiene derecho a saber si sus datos personales se encuentran en los archivos estatales, y en ese caso, después de ejercer su derecho de consulta, podrá impugnar la legitimidad de las informaciones y contenidos que le conciernan ejerciendo el derecho que corresponda. La autoridad garantizará que el documento modificado después de la impugnación incluya una referencia clara a las informaciones y contenidos del documento cuya validez se impugna, y ambos casos se entregarán juntos cuando se solicite el primero. Para casos de personas fallecidas, este derecho podrá ser ejercido por sus familiares considerando las relaciones de parentesco que establece el Código Civil Federal. En ese sentido, los archivos son instrumentos que nos permiten garantizar el derecho a la verdad, en la medida en que posibilitan a las víctimas, familiares y sociedad en general su participación en la búsqueda de explicaciones acerca de cómo ocurrieron hechos victimizantes y contribuyen a su vez a identificar a las personas responsables, abatir la impunidad, dignificar a las víctimas y construir una memoria histórica y colectiva. Dentro de la Ley General de Archivos, entrada en vigor en 2019, se da un enfoque de derechos humanos, en la cual queda establecido que los sujetos obligados deberán conservar y preservar los archivos relativos a violaciones graves de derechos humanos, así como respetar y garantizar el derecho de acceso de conformidad con las disposiciones legales en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales. No podrá clasificarse como reservada la información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Por ese motivo, las y los diputados integrantes de la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México nos dimos a la tarea de consagrar en la Ley de Archivos de esta ciudad
un capítulo sobre la garantía de derecho a la verdad a través de los archivos, en los artículos 115, 116 y 117, los cuales buscan que todas las personas habitantes gocen del pleno derecho para accesar a la verdad, cuyo objetivo será contribuir a identificar determinados hechos, destacando el deber que las autoridades de la Ciudad de México tienen a preservar la evidencia documental que sirva para la conmemoración y el recuerdo, así como de proteger y garantizar el acceso adecuado a los archivos con información sobre cualquier tipo de violación a los derechos fundamentales de las y los ciudadanos y flexibilizando las formalidades a fin de favorecer la investigación histórica, con la única finalidad de salvaguardar la integridad y la seguridad de las víctimas en los casos de violaciones a derechos humanos y de otras personas, y prohibiendo la aplicación de formalidades de autorización con fines de censura. En lo que tiene que ver a los archivos del caso de Ayotzinapa, el expediente sobre la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos se hizo público por primera vez el 11 de octubre del 2015. Fue presentado por la entonces Procuraduría General de la República, PGR, luego de varias solicitudes de información para conocer los detalles que resguardaba la carpeta de investigación. Las organizaciones de derechos humanos notaron que de esas 54,000 hojas divididas en 85 tomos y 13 anexos, la mayoría estaba tachado y borrado. La PGR tachó nombres de testigos y de agentes del Ministerio Público involucrados en el caso. Cubrió los resultados de los peritajes médicos, aun cuando dichos dictámenes eran información clave para saber qué ocurrió con los estudiantes la noche de su desaparición. El gobierno federal hizo pública 4 partes del expediente del caso Iguala. La primera se divulgó en 2015, la segunda y tercera en 2016 y la cuarta en 2018. Un total de 631 tomos, y no hay uno solo que no esté tachado. La forma en la que se descartó cierta información y se priorizó otra generó dudas desde el primer momento. Mario Patrón Sánchez, quien fuese director del Centro PRO-DH en 2015, dijo en ese entonces que la manipulación demostraba que estábamos frente a un uso político en la publicidad del expediente y que la autoridad quiere que en particular sean públicas algunas aristas del caso y otras no. Aunque se cubrió más del 50% de la información de los expedientes, la PGR se encargó de que se supiera del supuesto vínculo de algunos de los desaparecidos con grupos criminales. También la PGR se encargó de tachar la primera parte del expediente, la cual contenía los dictámenes médicos que se realizaron el 28 de octubre del 2014, a los inculpados, a partir de los cuales se sostenía la que ahora sabemos que no fue una verdad, es una mentira histórica del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto. Con el tiempo se supo que gran parte de los testigos fueron sometidos a tortura durante los interrogatorios llevados a cabo por la policía. Este fue el caso de Carlos Canto Salgado, uno de los detenidos por la desaparición de los normalistas, que fue brutalmente torturado en instalaciones que presuntamente pertenecían a la Secretaría de Marina de la en la Ciudad de México. Según contó la propia víctima, fueron marinos y agentes de la Policía Federal Ministerial quienes lo obligaron a firmar una confesión donde se incrimina la desaparición de los estudiantes. Un ejemplo de la opacidad de la investigación es el primer tomo del caso, el cual está dedicado a la famosa versión del basurero de Cocula, basada en la declaración de los presuntos autores materiales. Al igual que con los acusados, una investigación independiente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que no había pruebas que acreditaran esa versión. Al menos 169 personas fueron consignadas del 26 de septiembre de 2014 al 30 de agosto del 2018, ya que se encontraban relacionados con la desaparición forzada de los estudiantes. De esas cifras, solo se determinó la actividad de 142 consignados. De ellos, 55 se desempeñaban como policías de Iguala, 20 municipales de Cocula y 67 civiles presuntos integrantes del crimen organizado. Es por lo anterior la importancia de tener los archivos bien organizados,
darle la importancia que merecen como depositarios de la verdad. A través de ellos podemos evidenciar los actos de autoridad que permiten encontrar a los responsables, no solo de violaciones de derechos humanos como es el caso que nos atañe, sino de cualquier otro tipo de actos que laceran a la sociedad en su colectivo. Asimismo, debemos ver a los archivos bien organizados como una herramienta útil que servirá para consolidar el derecho humano a la transparencia y hacia una democracia efectiva que permita la rendición de cuentas. De esta manera, la vinculación entre temas como la transparencia y la memoria colectiva, los derechos humanos y específicamente el derecho a la verdad y el derecho a la memoria, se convierte en una fundamental razón de su ser mismo. Los archivos se constituyen de esa manera en una herramienta sin la cual no se puede acceder a la información contenida. Y aquí es muy importante señalar que no solamente es la accesibilidad al archivo, sino también que se establezcan en la ley sanciones a aquellas personas que los mutilen para evitar esto que ha pasado con los archivos del caso Ayotzinapa. Yo quiero finalizar mi intervención mencionando que aquellos que hemos estado del lado de las luchas sociales, que venimos del movimiento social, ahora que tenemos la oportunidad de estar al frente de una responsabilidad, en mi caso legislativa, tenemos el compromiso con la sociedad, con el movimiento social, de, desde nuestras herramientas, desde nuestras manos, establecer mecanismos legales, jurídicos, para no permitir que sucedan estos hechos del pasado. No solamente se trata que hayamos marchado año con año pidiendo justicia para el caso Ayotzinapa, sino se trata que ahora que estamos de este lado, establezcamos herramientas claras para que no vuelva a suceder un Ayotzinapa más, un 2 de octubre, un 71, para que estos eventos que han lacerado a la sociedad no queden impunes y no se vuelvan a repetir en esta sociedad democrática que queremos construir desde la Cuarta Transformación. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, diputado Carlos Castillo. El diputado Carlos Castillo hace referencia al derecho a la verdad y la importancia que tienen los archivos para garantizar este derecho. En un primer momento explica la doble dimensión que tiene el derecho a la verdad y que ha sido señalada en la diversa jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por un lado, el derecho que tienen las víctimas a conocer qué sucedió detrás de determinado lamentable hecho de violación de derechos humanos, pero por el otro lado el derecho que tenemos como sociedad para conocer y a su vez garantizar otro derecho, precisamente las garantías de no repetición. Hace referencia también al artículo 5º de la Ley General de Víctimas, en donde también se establece el derecho a la verdad, y resalta lo señalado en relación a la Ley de Archivos de la Ciudad de México, en donde ya se incluyen algunos artículos en los que se hace referencia al derecho a la verdad, pero importante señalar el catálogo de sanciones, porque si únicamente se enuncia el derecho a la verdad y no va, y dentro de la ley de archivos, y no va acompañado de un catálogo de sanciones, probablemente no tendría tanta efectividad. Entonces hace referencia al catálogo de sanciones que se incorpora en la propia ley de archivos. Muchísimas gracias, diputado Carlos Castillo. A continuación, vamos a dar el uso de la palabra al poeta Mardonio Carballo Manuel. Voy a permitirme leer un poco de su semblanza. Director General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas del Gobierno de México. Nahua, nacido en Chicontepec, Veracruz, poeta, periodista, editor, actor, locutor, productor, traductor y activista. Actualmente, como lo dije, director general de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura Federal. En 2018 obtuvo la medalla al mérito Universidad Veracruzana. Además, ha sido acreedor en 3 ocasiones del Premio Nacional de Periodismo, otorgado por el Club de Periodistas de México, y en 2 ediciones del Premio Nacional de Periodismo Gilberto Rincón Gallardo. Es también creador del programa La Raíz Doble, dedicado a mostrar la vitalidad de los pueblos indígenas en México, que se transmite en el canal 22. El día de hoy encabeza la emisión radiofónica Xochicoxal, Collar de Flores para Radio UNAM, y es colaborador semanal en el noticiario radiofónico Aristegui en Vivo con la sección Las Plumas de la Serpiente.
una amplia trayectoria también del poeta Mardonio, a quien le cedo el uso de la palabra. Poeta, le cedo el uso de la palabra. Ken stoken nochi tlen techcaquin nochi tlen huelin techitan pani huesca tepoztlamahuizoli niyolpaki pampa nama tihueli pimusaniloan tlen se tlamantli tlen tlauel techcocoa tlen tlauel cocoa nopa pani México Pagni México tlaltipachtli. ¿Cómo están, señoras y señores? Muy buenas tardes, días. Pues para mí es de mucho agrado estar en esta conversación a pesar de la distancia, a través de estos inventos maravillosos como es el Internet, que quién lo diría, ahora la lejanía nos permite acercarnos, y es importante hablar para nosotros en este momento en un espacio, tiempo geográfico en el cual un hecho doloroso es el que nos hace juntarnos. Agradezco a todos y a todas la invitación para poder estar aquí. Yo poco puedo decir en torno a Ayotzinapa en relación a que para este servidor que les habla es importantísima la voz de aquellos. En este caso tenemos a Omar García aquí también presente como las voces que me parece que se tienen que articular en torno a una verdad. Hablando del derecho a la verdad, yo quisiera colocar varios temas, ¿no? Nosotros, desde el movimiento de los pueblos indígenas, hablado mucho con respecto, en positivo, como se dice ahora, de que nadie puede amar lo que no conoce, pero tampoco me parece que nadie puede estar a salvo. Yo escribía hace algún tiempo en relación a otra situación terrible para nuestro país, en relación al caso Acteal, ¿no? Escribía yo que de cuando en cuando se aparecen los fantasmas, alzan la mano para decirnos que nadie está a salvo de la memoria, ¿no? Yo pienso muchísimo, hemos estado pensando mucho, esto lo he platicado con Carlos Castillo, con su equipo, que en relación al derecho a la verdad, tendríamos que hablar del derecho a la memoria, ¿no? Para llegar también al derecho a la justicia, porque yo pienso que son importantísimos. Así como nadie puede amar lo que no conoce, nadie puede pedir disculpas por un agravio que no se reconoce. Y eso pasa por esos tres derechos: el derecho a la memoria, el derecho a la verdad y el derecho a la justicia. Debemos tener un derecho a la memoria para acceder a la verdad, y a través de la verdad acceder a la justicia. Y en ese sentido es importantísimo hablar de Ayotzinapa, y lo he planteado en muchos espacios como lo que es, porque al final de cuentas uno podría decir que es un evento aislado en el cual la normal rural, o los integrantes, los miembros de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa habían sido víctimas de denuesto. Ya se había denostado a los estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos. De hecho, recuerdo una situación, una expresión del Gaster Gordillo que decía que ahí se generaban delincuentes, ¿no? Entonces, digamos que lo que sucedió hace 6 años no es sino una cuenta más, ¿no?, en la cadena de agravios que han ocurrido hacia una normal, y que a mí me parece, hablando de la verdad, y que desde el sentido periodístico lo hemos exigido muchísimo, es que yo siempre he ponderado y he dicho que se tiene que hablar de las lenguas indígenas que hablaban ese grupo de muchachos víctimas de desaparición forzada, porque bajo esta lógica el sentido periodístico cambia, la narrativa cambia. Si uno puede buscar y encontrar las lenguas indígenas que hablaban ese grupo de muchachos, sin duda la narrativa periodística cambiaría, y pocos periodistas también. El periodismo tiene que tener otro sentido crítico en un país plural y diverso como el nuestro. Nos debería de decir cuántas lenguas hablaban ese grupo de muchachos. Es decir, ¿por qué una normal como la Raúl Isidro Burgos aglutina en su corpus estudiantil a varios muchachos de varias lenguas indígenas provenientes de varios estados de la República? Y eso nos podría también dotar en esa narrativa del por qué el ensañamiento. ¿Por qué se ensañaron con este grupo de estudiantes? Porque se podía. ¿Por qué se podía? Porque eran pobres,
¿Y por qué eran pobres? Porque muchos pertenecen a pueblos indígenas y hay que decirlo en este país. Cuando hablemos de pobres tendríamos que matizar. En este país muchos de los pueblos más pobres pertenecen a pueblos indígenas hablantes de sus lenguas, y en el caso específico de la memoria, ¿no? Con respecto de los pueblos indígenas, tendríamos que hablar que en este sentido nosotros hemos tenido que hacer, los indígenas, hemos tenido que hacer acopio de mucha fuerza, de mucho pundonor, para que en esa memoria podamos nosotros también tener la virtud de hablar nuestras propias lenguas, que ante el avasallamiento de una lengua como el castellano, impuesta a través de los medios de comunicación, a través de las propias políticas públicas, han resistido. Estamos en este año 2020, hablando de que en nuestro país se hablan 68 lenguas indígenas. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un grupo de personas que han pugnado porque esa memoria quede viva. Es decir, imagínense qué tan poderosa es la memoria y qué tan importante es el tener este derecho, en tanto que permite que muchas culturas puedan seguir vivas, manteniendo al mismo tiempo la memoria de sus héroes, la memoria de sus hazañas, la memoria de sus posibilidades, porque la memoria es al mismo tiempo futuro. Es decir, tener como espacio de memoria a un cúmulo de conocimientos, de formas de entender el mundo, dispone al ser que las habla a que este mundo siga replicándose bajo la propia lógica de esa lengua. Es decir, volviendo un poco al caso que nos conlleva, y porque yo no alejo la situación de la normal Raúl Isidro Burgos, de la desaparición forzada de los muchachos de Ayotzinapa, yo no le veo, no veo que haya una distancia entre lo que le ha pasado en general a los pueblos indígenas de nuestro país. Omar, que hablará prontamente, nos podrá decir que en esa normal efectivamente van muchos compañeros y compañeras indígenas que buscan un espacio donde se les pueda proveer de su derecho a la educación, de su derecho de estos procesos, y poder también cambiar su propia realidad. Es decir, necesitamos tener garantizado nuestro derecho a la memoria, necesitamos tener garantizado nuestro derecho a la verdad. Necesitamos de estos dos derechos para acceder a nuestro derecho a la justicia. Es decir, mientras haya memoria, mientras haya quien la viva, mientras haya quien la pondere, mientras haya quien la cultive, seguirán exigiendo justicia. Y eso es sumamente importante. Y saber la verdad en estos momentos es de una importancia sumamente grande. Tenemos que saber qué le pasó a esos muchachos, y eso pasa por la memoria, y eso pasa por la verdad de un Estado que está construyéndose como un Estado democrático que puede garantizar el derecho primordial de cada una y de cada uno de nosotros, es decir, el derecho a la vida. Y eso es importantísimo en estos momentos. Derecho a la memoria, derecho a la verdad, derecho a la justicia, para el derecho a una vida digna de todos y todas las integrantes de un país como el nuestro. Y voy a volver a insistir, el ensañamiento que ocurrió con los muchachos de Ayotzinapa tiene que ver con esta virtud que tiene el poder en ciertos momentos, porque se podía. Eran pobres y en su mayoría eran indígenas. Así que es importantísimo. Cuando hablamos de todo esto, podríamos ahondar en muchos sentidos, de hablar del derecho a la memoria, derecho a la verdad y el derecho a la justicia. Podríamos hablar desde muchos frentes, desde muchos ejemplos. He puesto el ejemplo de las lenguas como resistencia, pero esa resistencia también tiene que ver con los pueblos que las hablan, y esos pueblos que las hablan son avasallados, y como en el caso de Ayotzinapa, como en el caso de Acteal, se hizo porque se podía. Y eso habla muy
mal de nosotros. Así que es importantísimo y es impostergable que tengamos que hablar en estos momentos del derecho a la memoria, del derecho a la verdad y el acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque todos merecemos tener una vida digna. Muchas gracias. Muchísimas gracias, poeta Mardonio. Muy interesante la exposición que presenta al inicio, señalando de cuando en cuando nos aparecen los fantasmas y esa afirmación, nadie está a salvo de la memoria. Hace referencia también a que otra de las frases que destaco, nadie puede amar lo que no se conoce y nadie puede pedir disculpas por aquello que no se conoce. Entonces es importante conocer qué ha ocurrido detrás de estos lamentables hechos para que efectivamente se logre hacer justicia. Y por último, remata el poeta Mardonio, ¿por qué? Y la respuesta, porque se podía. ¿Y por qué se podía? Porque eran pobres. Y lamentablemente es una situación que ha vivido nuestro país, pero algunos de los tintes positivos que señala el poeta Mardonio es la importancia de la memoria. Y señala que la memoria es muy poderosa, y que mientras se siga cultivando la memoria y mientras año con año sigamos recordando estos lamentables hechos, es que podrá lograrse la justicia en nuestro país y garantizar lo que se decía en la primera mesa, la no repetición. Nunca más un 2 de octubre, nunca más un Ayotzinapa. Muchas gracias, poeta Mardonio, por tan interesante intervención. Y a continuación, vamos a dar el uso de la voz a la senadora Nestora Salgado García. Senadora Nestora Salgado García, quien actualmente es secretaria de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República, es oriunda de Olinalá, en el municipio de La Montaña, en Guerrero, es de origen indígena y dedicó sus actividades de niñez al campo. Migró a Washington en el año de 1991, pero regresó en el año de 2012 a Olinalá al percatarse la problemática de violencia que se vivía en su comunidad y participó como creadora y comandante del mando de policía comunitaria en Olinalá. En su labor como senadora ha impulsado diversas reformas para visibilizar los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad, de las personas que se dedican al campo, de personas que se encuentran injustamente privadas de su libertad, de mujeres, niñas y niños, personas con discapacidad, indígenas y migrantes, así como para fortalecer el derecho a la salud, la educación, el trabajo, a la libertad de expresión y a gozar de un medio ambiente sano y sustentable para el estado de Guerrero y principalmente para el país. Le cedo el uso de la palabra, senadora. Un gusto escucharla. Bueno, me comentan que hay algún problema de conexión con la senadora, pero vamos a dar continuidad, a esta mesa. A continuación voy a ceder el uso de la palabra a Omar García Velázquez. Cedo el uso entonces de la palabra a Omar García Velázquez. Me voy a permitir entonces presentar a Omar García. Omar García, estoy buscando un poco, bueno, a Omar García Velázquez, quien es sobreviviente de Ayotzinapa. Omar García es uno de los sobrevivientes de Ayotzinapa. Tras los acontecimientos y con el movimiento que se suscitó, se convirtió en vocero principal durante casi 3 años. Participó en foros, mítines y caravanas por todo el país para organizar redes de apoyo, pero no solo en México, sino también en por lo menos 18 países del mundo. Actualmente, Omar estudia en la Universidad del Claustro de Sor Juana y sigue siendo un activista por derechos humanos y pro luchas sociales de abajo. Es un gusto, como lo dijo el comisionado presidente, tener Omar García y escuchar de primera voz, de viva voz, esa voz que queremos escuchar los mexicanos, esa voz de justicia. Omar, te cedo el uso de la palabra. Hola, muchas gracias a todos, a todas por la invitación a este foro.
este evento, gracias a quienes nos están viendo, a senadores, senadoras, diputados que hicieron posible esto, en el contexto en el cual se han cumplido 6 años de la desaparición forzada de mis 43 compañeros. Hace 2, 3 días pues hubo movilizaciones en este sentido, y el 26 una marcha acá en la Ciudad de México, donde pues acudieron miles de personas en respaldo a este movimiento. También vimos un informe del presidente de la República, el fiscal general, el fiscal especial Alejandro Encinas y otros personajes que llevan adelante esta investigación. Para nosotros fue muy importante porque pues me gustaría empezar señalando eso, ¿no? El trato hacia las familias, hacia el caso, es diametralmente opuesto al trato que tenía Peña Nieto en aquel tiempo, ¿no? Un trato de desprecio total. De Tomás Herón de Lucio, Murillo Karam, se notaba, se sentía cada vez que nos reuníamos con ellos las ganas de que ya los dejáramos en paz, o de que no estuviéramos jodiendo, podría decirlo de esa manera, ¿no? De ahí la frase tan característica que se hizo famosa en aquel tiempo de Murillo Karam, ¿no? Ya me cansé. Y luego Peña Nieto diciendo ya chole con Ayotzinapa, ¿no? O sea, ya supérenlo, etcétera. Eran pues señales de que para ellos no significaba nada el caso de Ayotzinapa, y que lo único que buscaban era darle una salida política y mediática a un problema tan grande. Una investigación en la cual se gastaron miles o millones de pesos, y sin embargo pues no condujo más que a encuadrar una versión muy a conveniencia, basada en tortura, basada en manipulación de los hechos, en extravío de videos, de pruebas, etcétera. Y encubrir tanto a agentes de las fuerzas federales, de las fuerzas de seguridad, tanto las policías como militares, y a funcionarios. Esta vez, repito, es distinto el trato, se nota pues que sí se quieren hacer las cosas. Sin embargo, pues también no podemos dejar de señalar que pues falta agilidad, falta prisa. Es cierto que el presidente lo dijo también el 26 en la mañana, no por la prisa, no por la presión vamos a inventar otra versión, o no por quedar bien, pues vamos a hacer las cosas de manera apresurada y hacerlas mal. Eso también es cierto, y creo y pienso, pues, por todo lo que he vivido a lo largo del movimiento y la noche de Iguala y la relación con otras víctimas o familiares de víctimas de desaparición forzada y otros crímenes, es que llegar a la verdad, a la justicia, es muy complicado. Es muy complicado y muy tardado, desgraciadamente. Entonces, pues, acá ya tendríamos que empezar a plantear las cosas de diferente manera, ¿no? Yo lo he dicho ya en varios foros, ha sido un poco controvertido porque yo estudio Derecho también y más o menos conozco pues, de justicia transicional y todo lo que conllevan pues, el derecho y los derechos humanos actualmente, no solo en México, ¿no? Sino a nivel internacional. Pero también he visto cómo familias de víctimas, madres de víctimas de personas desaparecidas en el país han tenido que hacer las cosas por sí mismas, han tenido que salir al monte a cavar la tierra con sus propias manos, a pico y pala, pues. Entonces, a investigar por su cuenta, a seguir pistas, a identificar casi restos óseos, ¿no? Imagínense una mamá, un papá cavando la tierra, enterrando una varilla con un marro, la saca y la huele para ver si huele a muerto, pues a podrido, ¿no? Imagínense a lo que han tenido que llegar las familias, ¿no? Ahí podemos señalar una falta del Estado, una falta muy grave, porque ¿por qué tendrían las familias que andar buscando e investigando por su cuenta cuando tenemos autoridades y un Estado que tendría que encargarse de eso? Pero también a mí me surge la otra duda, ¿no?
la otra pregunta es que no hay nadie, o la otra afirmación es que no hay nadie más interesado o interesada en saber la verdad, en llegar al paradero de un hijo o una hija, que la mamá, el papá, el hermano, o sea, la familia misma. Entonces aquí surgen las disyuntivas. ¿Realmente están reemplazando o las tareas que le corresponderían al Estado, o es que ahora tenemos que pensar en una combinación de ambos esfuerzos? Porque al final de cuentas, repito, no hay nadie más interesado que ellas y ellos. Entonces, pues yo pienso que con todo esto que se está haciendo, tanto a nivel legislativo como a nivel ejecutivo y en otros ámbitos, se debe escuchar a las víctimas, no porque ellas tengan la respuesta a todo, sino porque tienen, pues, eh, la sensibilidad, la dignidad y otras cosas que podrían abonar a que los funcionarios de todos los niveles, en todos los ámbitos, también se sensibilicen al mismo tiempo. Yo estoy viendo desde hace un rato el chat y veo que hay muchas personas encargadas de diversas áreas, pues de investigación, archivo, forenses y demás, ¿no? Entonces pienso que el contacto con las familias, más allá de los reclamos que seguramente les van a hacer, aun cuando no la deban ni siquiera, es cómo combinar el conocimiento que las familias de víctimas han adquirido con el esfuerzo legislativo, el esfuerzo en sus ámbitos, en las instituciones en las que ustedes trabajan, para acelerar pues estos procesos de búsqueda, de investigación y de garantizar de manera plena el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, a la no repetición, que es también lo más importante. Entonces, pues esa es lo primero que quería decir. Lo segundo, vi una pregunta muy al principio y me interesa mucho contestarla, la verdad, de que me dijeron que cómo es para nosotros, o para mí en particular, primero aclarar que yo no soy el único sobreviviente. Hay por lo menos 80 sobrevivientes. No todos declaramos desde el principio, algunos por miedo, algunos porque nuestras familias o sus familias se lo impidieron. Pónganse en el lugar de las familias, pues. Muchas de ellas llegaron a la normal al día siguiente, esa misma noche, el 27 de septiembre, agarraron a sus hijos y los obligaron a irse con ellos. Dijeron, no, yo no, ya no, o sea, simplemente no. Y por más que los chavos lloraron y querían quedarse para pues testimoniar o ayudarnos en el movimiento, se los llevaron. Recuerdo el testimonio de uno de mis compañeros que se regresó de su casa, que andaba en el surco ya con su papá, cultivando la milpa, que pues dice que no paraba de llorar el muchacho, mi compañero, y que su papá le dijo, voy a ser fuerte con las palabras que dijo el padre, pero que sacó un billete de 200 pesos y le dijo, ten, dice, si quieres que te maten, lárgate. Y el muchacho pues agarró el billete y se vino para la escuela y anduvo participando, dando testimonio, declarando, pues dando la cara, ¿no? En los medios también, como nosotros. Entonces, pues, ¿cómo vivimos nosotros actualmente frente a las familias y frente a la sociedad? Pues esto también es muy importante, ¿no? Porque en el acceso a la verdad, en el derecho a la verdad, pues también interviene, no sé, el derecho a la libertad de expresión, ¿no? A las familias, a las víctimas, a los sobrevivientes, nos han tildado de narcos desde el principio. Los medios de comunicación, las personas, algunos sectores de la sociedad, el estigma no solo sobre las víctimas de desaparición forzada, también lo vemos sobre los crímenes, los feminicidios, incluso por cualquier cosa, pues tenemos en México muy arraigado este hábito de inmediatamente ponernos a juzgar, ¿no? Ponernos a criticar o a estigmatizar o a tildar de lo que sea, ¿no? No sé si viene de arriba, del Estado, de los anteriores gobiernos, una intención de que así nos acostumbraron a hacer, o lo traemos de por sí como mexicanos o como sociedad en general, pero también debería haber por ahí una especie de esfuerzo para ir, no sé, concientizando más a la población en el sentido no de que se pongan del lado de unos o de otros, sino más bien que tengamos un pensamiento más objetivo, de antes de juzgar o criticar o decir
por algo los hicieron, no eran unas blancas palomitas, o qué falta de los padres, para qué los mandaron a Ayotzinapa, o por qué no los educaron correctamente. Pues mínimo que escuchen a las víctimas también, ¿no? O que escuchen más de una versión. Es bien fácil. A nosotros nos hizo mucho daño en el movimiento estudiantil, en el movimiento de las familias, que nos tildaran de narcos, porque no solo lo creía la sociedad alrededor, que al principio estaba bien solidaria con nosotros, o que mantenía una neutralidad benévola hacia el movimiento, sino que de pronto, cuando salió la verdad histórica, por ejemplo, el 7 de noviembre de 2014 y luego el 27 de enero de 2015, pues un porcentaje importante de la gente que nos apoyaba nos empezó a mirar así como, ahora, ¿por qué siguen? Pues si ya los quemaron en el basurero de Cocula. Y no, y luego salen noticias como, tal persona recibió tantos millones de pesos. Una noticia falsa, ¿no? Totalmente. Y no, pues ya en las comunidades, en nuestros pueblos, la gente nos empezaba a ver así como, oye, tú ya estás lucrando con tus compañeros, ya no se trata de buscarlos o tal, tú ya te estás aprovechando. Y bueno, pues todas esas cosas pienso que forman parte de la complejidad que podría entrañar pues un derecho a la verdad, porque pues actualmente todos cargan su verdad. Por ahí un grupo de egresados de Ayotzinapa que ni siquiera son sobrevivientes, ni siquiera estuvieron en ese periodo de los acontecimientos, sino mucho antes, sacaron un comunicado y me acusaron a mí y a otro compañero de quién sabe cuántas cosas, de que éramos responsables de los hechos, de que formábamos grupos paramilitares dentro de la escuela y cuántas cosas más. Nosotros no nos enganchamos, no les contestamos, porque los sobrevivientes estamos participando de lleno en la nueva investigación. ¿Cómo vamos a lucrar y al mismo tiempo señalar a militares? Pregúntense ustedes, pues. ¿Cómo vamos a lucrar si estamos declarando y sabemos que hay más del 50% de los antiguos acusados que torturaron y hoy están libres? ¿Cómo vamos a estar lucrando si sabemos que en cualquier momento alguno de ellos podría llegar y darnos un balazo en cualquier lado? Pues, porque no creo que estén tan contentos de que se les acusó, se les torturó y estuvieron 2, 3 años en la cárcel. O sea, no puede ser de esa manera. Entonces, pienso que a todo eso también debería llegar un derecho a la verdad, porque también es verdad, pues, que hay mucho estigma, hay muchos malos entendidos, hay mucho prejuicio sobre quienes luchan, pues. Y las familias también de pronto nos reclaman. Y esto es otra cosa, o sea, el derecho a la verdad también tiene que ver con, pues, una atención psicológica plena a las familias, a las demás víctimas. No voy a darle las de Ayotzinapa, pero con un ejemplo de un señor de Antioquía en Colombia, que decía que él se había vuelto muy enojón y muy grosero con su mujer y con sus hijos, que constantemente les pegaba, pero que luego se dio cuenta que precisamente porque a él le habían quitado a una hija y la habían matado ahí frente a sus ojos, en el contexto de la guerra en Colombia, pues eso lo había vuelto así y no se daba cuenta, ¿no? Entonces también acá ocurre mucho. En las familias de víctimas normalmente pues no buscan quién la hizo, sino quién la pague, ¿no? A ver con quién desquitan su coraje en este momento, sin pensarlo, por supuesto. Pero bueno, es solo lo que quería mencionar. A quienes no conozcan el caso, no sé, pues, ya hay informes, ya hay muchísima información al respecto. Yo no quiero informarles de nada. Pienso que debemos ser personas capaces de buscar información en redes o en el internet. Como lo mencionaba el poeta hace un rato, esta es una herramienta muy poderosa que hoy en día nos da acceso a muchas cosas, ¿no? Y entre todas esas cosas, pues está el caso de Ayotzinapa completito. Yo no les pido solo leer los informes del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Lean también la verdad oficial, pues la versión histórica de Murillo Karam, para poder contrastar y pues, ustedes mismos saquen sus conclusiones y verán que las familias ni nosotros somos unos necios y unas personas que nomás buscan hacer ruido o estar ahí jodiendo. Pues se trata realmente de un caso que puede dar al traste con
una práctica que venía realizando el Estado y que si este caso se resuelve bien, podría crearse un referente, podrían los funcionarios y funcionarias de la Administración Pública Federal o de cualquier otra adquirir mucha experiencia y verán que 43 es nada frente a los 73,000 o a las 73,000 personas que hoy nos faltan y que también merecen y necesitan urgentemente atención e investigación y el derecho a la verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu ponencia, Omar. Me voy a permitir leer algunos de los comentarios que están en el chat. Tienes toda la razón, qué valiente eres al enfrentar esta situación. Lamento mucho que jóvenes como ustedes hayan pasado por situaciones como esta y también que sus familias tengan este pesar. De Blanca Torres, qué gusto escucharte y verte agradecer todo tu gran empeño en que sean localizados los 43 estudiantes. Digan lo que digan, estoy con ustedes hasta encontrarlos a todos. Muchos mensajes de agradecimiento, Omar, y lo reflejas muy bien como lo expones en la primera parte de la ponencia. El famoso ya me cansé, todos leímos ese ya me cansé, que hasta se hizo trending topic en Twitter, y diario había un ya me cansé, que en su momento pronunció Murillo Karam, y agradecemos que tú no te hayas cansado, Omar, y que hayas mantenido con valentía esta búsqueda, esta lucha por conocer la verdad. Haces referencia a una lamentable situación, las familias de las víctimas que han tenido y que tuvieron durante muchos años que hacer las cosas por sí mismas, incluso hasta acabar la tierra, como bien lo señalas. Por otro lado, también hace referencia a la presencia de algunos servidores públicos que se encuentran dentro de este foro en diferentes entidades federativas. Nosotros también como Info Ciudad de México y como servidores públicos tendríamos que empezar en cambiar esa cultura del yo no fui al qué puedo hacer yo, porque no es nada más el decir yo no fui, fue la administración pasada, sino a partir de este momento qué es lo que yo puedo hacer para tratar de corregir hacia futuro. Entonces te felicito, Omar, y también invitar al público en general a también tener empatía, porque muchas veces, pues si a través de los medios de comunicación se llegó a malinformar, y el hecho de estar señalando o tratando de vincular con el narcotráfico, creo que es un error grave y es una falta de empatía que se puede tener o que podría llegar a tener la sociedad. Entonces, aquí la invitación es a tener empatía ante lamentables situaciones de violación a derechos humanos, no solo en el caso de Ayotzinapa, sino en cualquier situación que pueda acontecer. Muchas gracias, Omar, de nueva cuenta, y ha sido un gusto escucharte. Va a haber diferentes preguntas seguramente dirigidas hacia ti. Y a continuación voy a dar el uso de la palabra a una de las coorganizadoras y principal impulsora de este foro denominado Derecho a la Verdad como Fuente de la Memoria Histórica, a la senadora Eunice Renata Romo Molina, quien es senadora integrante de la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado de la República. Tiene licenciatura en filosofía, estudios de licenciatura en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue asesora de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en la Cámara de Diputados, representante propietaria de Morena en la Comisión Estatal de Vigilancia y Registro Federal de Electores, secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República. Actualmente forma parte de la Mesa Directiva del Senado de la República. Asimismo, ha participado en diversos observatorios, en la Comisión Técnica del Observatorio de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto del Senado de la República, y como lo decía hace un inicio, es la principal impulsora de este foro denominado Derecho a la Verdad, honor a quien honor lo merece, es quien estuvo más pie a pie y buscando dando lata, incluso diciendo necesitamos hacer las confirmaciones, necesitamos hacer esto. Llevó el liderazgo en gran parte de este foro y un reconocimiento a la senadora Eunice, y le cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que pues fue un trabajo en conjunto, un trabajo que para mí era muy importante. Llevar a cabo este espacio, abrir un espacio desde la oportunidad de poder escuchar distintas voces. Creo que
El día de hoy en realidad estoy realmente conmovida porque para mí no solamente abrir un foro, hacer un espacio de diálogo, de comunicación, es parte de una actividad legislativa, sino que en este momento es una semana en donde se mueven muchas fibras, puesto que quienes hemos estado en las calles, quienes hemos participado, sabemos que en el ámbito legislativo no podemos dejar las calles, pero tenemos que hacer algo, y me parece que este foro, este espacio tiene que ser eso. Mi participación tendría que estar enfocada a la parte legislativa, pero la verdad es que al escuchar a los distintos ponentes que me antecedieron, me quedo con un nudo en la garganta realmente, porque hacer un análisis desde las diversas posturas que el día de hoy nos hacen reflexionar sobre el tema de la verdad. La verdad es que la verdad a veces es desgarradora, ¿no? Entonces, pero bueno, voy a agradecer muchísimo a todas y todos quienes nos siguen desde redes sociales, quienes nos ven desde Canal del Congreso, desde los distintos entes. Ha sido importante también la participación que tenemos con el Info Ciudad de México, que además es un órgano que no tiene nada que ver con la parte legislativa, pero que además procura justicia y está garantizando el derecho a la verdad. Entonces, bueno, me parece que estamos haciendo un buen clic entre víctimas, órganos garantes y poderes legislativos que nos obligarían a aterrizar en este momento o en un futuro práctico, pues determinar cosas que las víctimas están exigiendo, ¿no? Entonces, pues bueno, así introduzco yo mi participación. Quiero también comentarles que la dividí en 6 partes, valga la redundancia, que van a ser, la verdad es que mi formación me obliga, yo soy una filósofa de profesión y de gusto, entonces empiezo mi participación haciéndome la pregunta de qué es la verdad, y la llevo hacia la versión o hacia la parte que el día de hoy nos ocupa, que es la tragedia de Ayotzinapa y la necesidad de garantizar el derecho a la verdad. Entonces iniciaré diciendo que formación obliga y no puedo iniciar ningún discurso sin la oportunidad de citar a un filósofo, y en este caso hablaré sobre la afirmación que expresó Benjamin en su tesis sobre el concepto de la historia. Lo voy a citar. Y él dice: la verdadera imagen del pasado es fugaz. El pasado solo puede asistirse como una imagen que centellea en el último instante en que puede ser reconocida y luego desaparece para siempre. Toda imagen del pasado no puede ser reconocida en el presente como algo que le incumbe, pues corre el riesgo de desaparecer inmediatamente. Cierro la cita y entonces abriré mi participación como toda filósofa, cuestionándome qué es la verdad, y en ese sentido el concepto de verdad como un problema ha interesado a la humanidad desde los inicios de la filosofía y la ciencia misma. Este problema surgió como un cuestionamiento del mundo y de la posibilidad de acceder al conocimiento, sin pretender hacer, y lo insisto, un análisis lógico o epistemológico del asunto. Coincido con maestros de mi formación, como lo fue el maestro Villoro, que afirmaba que la verdad es una relación real entre 2 términos, oraciones y hechos. Si bien esta definición está íntimamente relacionada con la teoría del conocimiento, esto me ha servido para entender por qué la verdad es un derecho y la necesidad de su documentación como parte de la memoria histórica de un país, y en este caso el nuestro. En su acepción más general, y yo creo que si todos lo buscamos y lo revisamos, y lo que nos arroja la Real Academia lo define como conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma parte. Dice poco, pero bueno, intentaré hacer una glosa. La correspondencia entre un hecho y un objeto con la realidad. Como definición, seguramente, y quizá no alcanza a abarcar lo que la vida cotidiana nos obliga a entender, la verdad también puede ser tomada como una virtud desde un punto de vista moral. La verdad es un sinónimo de honestidad, de confianza, de autenticidad
y de una coherencia entre el pensar y el actuar. En ese sentido, la verdad nos permite confiar en otros. Si esto lo ampliamos al plano de las instituciones públicas, la ciudadanía confía en las administraciones cuando encuentra una correspondencia entre el discurso y el actuar, cuando hay transparencia en los ejercicios y actividades de las instituciones o cuando un gobernante demuestra coherencia entre sus promesas y sus acciones de gobierno. Entonces, la verdad se vuelve un asunto de la vida pública, una cuestión que atañe a toda la sociedad y que permite tomar decisiones y conocer los hechos que conforman la historia. En este contexto es primordial que esa verdad se encuentre documentada, y subrayo, documentada, pues la conservación del patrimonio documental de una nación contribuye a la construcción de la identidad social, además de ser una herramienta de la democracia y un elemento que permite garantizar el respeto a los derechos humanos. Por ello, me resulta significativo, mientras hacía este posicionamiento, revisaba documentos, y me encontré un artículo muy interesante llamado La verdad jurídica, que hace referencia a la verdad desde el ámbito jurídico. Y encontraba una frase que expreso en este momento: lo que no existe en el expediente, no existe en el mundo. Esta afirmación nos introduce a la obligación de que un gobierno debe registrar y preservar los hechos y acontecimientos de una nación para que las generaciones presentes y futuras puedan ejercer su derecho a la información, a la transparencia y a la verdad. Así pues, los archivos son fundamentales para lograr este objetivo. Todo lo anterior nos lleva entonces a preguntarnos cómo podemos entender la verdad como un derecho. En primer momento, dije que la verdad es la relación entre lo dicho y los hechos. Transformar este concepto en un derecho significa plasmar un suceso en un documento y que lo ocurrido exista, haciendo alusión a una verdad jurídica. De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, hay diferentes tipos de verdad: la verdad fáctica y forense, la verdad personal, la verdad narrativa, la verdad personal, la verdad social y la verdad sanadora y restauradora. No obstante, en la amplitud que puede abarcar el derecho a la verdad, diré que la verdad como un derecho es fundamental entre la verdad y la justicia. Benjamin, y vuelvo a citarlo, en su tesis histórica y filosófica, reconocía o hacía un análisis, y lo cito: si un conocimiento no hace justicia a lo no conocido, no puede reclamar para sí la verdad. O dicho de otro modo, no hay verdad sin justicia, ni justicia sin verdad. En este sentido, el derecho a la verdad proviene de la necesidad de garantizar la justicia a las personas que han sido víctimas de injusticia, como son violaciones a los derechos humanos. El derecho a la verdad surgió a raíz del llamado derecho internacional humanitario, en el que las naciones y la comunidad internacional asumieron la necesidad de reconocer las graves violaciones a los derechos humanos que se dieron en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. El derecho internacional nace para reconocer derechos que deben ser velados y garantizados por los estados y por la comunidad internacional, independientemente de los conflictos o guerras que puedan implicar situaciones de excepción. El derecho a la verdad surge en primera instancia como un derecho individual que protege a las víctimas directas o indirectas de graves violaciones a los derechos humanos, como un derecho que se debe garantizar a las familias de conocer qué sucedió con las personas desaparecidas o asesinadas. Justamente tanto en América Latina como en otras partes del mundo, estos derechos fueron adquiriendo mayor relevancia con el registro generalizado de asesinatos, torturas, desapariciones de personas en el contexto de las dictaduras de la región de América Latina. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos, el derecho a la verdad es el derecho que asiste a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, así como al su conjunto, a conocer la verdad de lo ocurrido en tales situaciones. En ese sentido, el derecho a la verdad surge en los ámbitos tanto internacional como nacional, por la falta de garantía a la protección de los derechos humanos, como la vida, la dignidad y la seguridad de las personas.
Por su parte, hay una segunda vertiente del derecho a la verdad que se expresa como el derecho que tiene toda sociedad de conocer de manera fidedigna los acontecimientos que definen su historia, sobre todo si estos hechos tienen relación con violaciones de derechos humanos y la perpetración de crímenes de lesa humanidad. Esta vertiente colectiva del derecho a la verdad contempla el derecho de toda sociedad en su conjunto a recibir información, así como su contraparte inseparable, el derecho de las personas a expresar toda clase de información, y un poco es lo que Omar refería, ¿no? Esta dualidad, y además que tiene que ser en su conjunto. De este modo existe la libertad, que es consustancial al derecho a la verdad, que deviene en la constitución de los derechos colectivos. Desde un punto de vista, se aborda la verdad como un asunto social, es decir, que se genera en el seno del ámbito social o comunitario. Cabe señalar en este sentido que dentro de las obligaciones del Estado en pos del desagravio a las víctimas, está la realización de actos públicos para el reconocimiento de la responsabilidad estatal, así como para hacer cumplir el derecho a ser informados en posesión de personas y de la sociedad en su conjunto. No quisiera dejar de mencionar, así como lo ha hecho distintos ponentes, como lo fue el diputado Carlos Castillo, en mencionar que aquí los actos de desagravio se han realizado recientemente, y creo que también Omar lo mencionaba, por parte del Estado mexicano respecto al caso que a él le tocó vivir. Bueno, eso lo escuchamos un poco el día sábado, pero también escuchamos al subsecretario Encinas en el caso Acteal. Finalmente diré que la memoria histórica sirve a una nación para saber la verdad de los hechos, para reparar el daño ante casos de violaciones de derechos humanos e incluso para que los familiares de las víctimas puedan otorgar el perdón al victimario si es que fuera su deseo. Entonces, es preciso que los estados proporcionen información y atiendan la necesidad de respuesta de las víctimas y de sus familiares, además de la sociedad en su conjunto. Coincido con articulistas en donde el tema que hoy analizamos se afirma que para el ejercicio del derecho a la verdad es preciso contar con mecanismos idóneos por parte del Estado para que este derecho sea realidad y permita la sociedad la determinación procesal con la más completa veracidad histórica posible. Y yo agregaría lo que Omar también mencionaba, que fuera efectivo y rápido, porque las víctimas y los hechos también deberían de estar garantizados la eficacia y sobre todo la prontitud. Por ello, la memoria documental es indispensable como instrumento que garantice el derecho a la verdad. En este sentido, los archivos o pruebas documentales pueden ser una herramienta fundamental para preservar y salvaguardar documentos que contengan información crucial sobre ciertos casos de violaciones graves a derechos humanos, lo que puede formar parte de la reparación del daño y la garantía de la no repetición. Asimismo, los archivos son el sustento de la transparencia, del acceso a la información y de la rendición de cuentas. Como lo he mencionado, el derecho a la verdad es de reciente conceptualización, por lo cual aún no ha sido reconocido de forma expresa como un derecho fundamental autónomo. En la mayor parte del país, creo que nada más pocos estados, y lo mencionaba al principio, la Ciudad de México tiene garantizado este derecho, pero en las legislaciones federales, desafortunadamente, o no hasta el momento, lo hemos incluido. En el caso de México, en el año 2013 fue creada la Ley General de Víctimas, que reconoció la importancia del derecho a la verdad, que asiste a las víctimas y debe ser garantizado por el Estado. Es lo único que encontramos. Por su parte, el derecho a la verdad también fue contemplado como parte, solamente, y lo voy a decir así, como parte de los fundamentos de lo que se anunciaba en la Ley General de Archivos, que en su y solamente se enuncia en el artículo 2º, fracción 8ª, y cito, establece cómo vislumbra como contribuir el ejercicio del derecho a la verdad y a la memoria. Es en donde encontramos nada más la información o algún destello de que se estaría anunciando.
La importancia de asentar con mayor profundidad el derecho a la verdad dentro de la Ley General de Archivos es fundamental, ya que establece la obligación del Estado de preservar los archivos que permitan a la población ejercer su derecho a conocer sobre los sucesos del pasado. En este sentido, y ahí voy a mi compromiso, en mi actual encargo como legisladora federal, pienso que esta omisión dentro de la Ley General de Archivos puede ser atendida de inmediato, con una visión a un título, como lo ha hecho a lo mejor la Ciudad de México específico, sobre el derecho a la verdad. De este modo, contaríamos con una legislación que contemplara y garantizara este derecho, en donde haya un reconocimiento formal y expreso que fortalezca y a su vez garantice y proteja otros derechos humanos. Por ello, y sí lo quiero decir, uno de mis objetivos o uno de mis principales objetivos se dirige a fundamentar una iniciativa que promueva el debate y la reforma a dicha ley, es decir, a la Ley General de Archivos. Nuestra historia está marcada por sucesos que han dejado huella en la sociedad, huellas que necesitamos aclarar para que tanto las víctimas directas como indirectas ejerzan su derecho a la justicia y a la verdad. A 6 años de la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, podemos ver la urgencia de legislar. Lo que decía Omar me parece desgarrador y además me hace un llamado y creo que y además un compromiso para garantizar este derecho. Necesitamos respuestas, pero también debemos garantizar que nunca más volverá a ocurrir algo tan omiso para las víctimas y para el conjunto de la sociedad. Es decir, Omar es el agraviado, pero yo creo que habemos muchos que en la piel, por otro lado, Mardonio decía, no podemos sentir lo que no hemos vivido, ¿no? Pero, o sea, se necesita tener muy poco corazón o muy poca sensibilidad para no entender por lo que Omar nos relataba, ¿no? Entonces, ahí podríamos abrir el debate, pero bueno, en la parte que a mí me corresponde, considero que nuestra sociedad necesita saber todo lo relacionado con los estudiantes desaparecidos, pero sobre todo se requiere de una acción del Estado para garantizar el derecho a la verdad, a la no repetición y el castigo a quienes resulten responsables. Dicho lo anterior, se parte de que el actual gobierno, con base en los propósitos y los valores que tiene esta cuarta transformación, está garantizando la existencia de las condiciones y requisitos que posibiliten el reconocimiento al derecho a la verdad como un derecho fundamental y autónomo. En este sentido, es imposible olvidarse de los efectos traumáticos producidos por el ejercicio de poder de los gobiernos autoritarios, de la angustia producida por la zozobra de las víctimas o de sus familiares al preguntarse lo que Omar decía, qué sucedió, cómo, cuándo y por qué. El por qué ha sido una de las reflexiones más importantes. ¿Quiénes fueron los involucrados? ¿Dónde están los desaparecidos? Inclusive, ¿cuál es el origen de lo dicho por las autoridades que en ese momento develaron una verdad que parecía a todas luces una mentira para quienes escuchábamos y en ese momento estábamos del lado de la lucha social? Todas estas preguntas también atañen a la sociedad y merecen una respuesta institucional que satisfaga las inquietudes del pueblo y que sirva como fuente para la memoria histórica de esta nación. Más allá de cualquier solución política, esa respuesta debe garantizar el derecho de conocer la verdad sobre lo ocurrido en el caso Ayotzinapa, en Acteal, en Aguas Blancas, en Tlatelolco, en Atenco, la Guerra Sucia y tantos casos desafortunadamente que han agraviado a nuestra nación. Para concluir mi participación, y espero no estar tomando más tiempo, en este importante foro quiero comprometerme afirmando que desde mi encargo como legisladora estaré enfocado en que los perpetradores intelectuales y materiales no puedan ni deban quedar impunes, que las víctimas no se van a olvidar, que la verdad debe prevalecer en el marco jurídico de nuestro país. Y bueno, yo terminaría mi participación afirmando que vamos por el derecho a la verdad en todos los marcos jurídicos del país. Pues hasta ahí cerraría mi participación. Agradezco muchísimo el espacio y el acompañamiento de mis compañeros en este importante foro.
Además, también un gran reconocimiento, Omar, porque desde el primer momento, sin conocerme, a mí me dijo sí, porque creo que este es el espacio que no solo él como sobreviviente, sino los demás compañeros que están replicando y haciendo y dándonos a conocer lo que sucedió, nos abren la posibilidad de justo desde el espacio y el ámbito desde donde nos toca pues participar, garanticemos desde la cultura, ¿no? En el caso del poeta Mardonio, que nos abre una posibilidad con los órganos garantes defendiendo y garantizando, vigilando. Las víctimas haciendo del conocimiento de los legisladores o del Estado mexicano, pues que hay cosas que todavía no se han atendido, que se deben atender y de inmediato se tiene que poner todo este aparato, todo este conjunto, toda esta colectividad para poder tener garantizado todos nuestros derechos y en este caso pues el derecho a la verdad, a la memoria e inclusive yo agregaría el derecho a despedirnos, ¿no? Muchísimas gracias y bueno, pues hasta aquí dejo mi participación. Muchísimas gracias, senadora Eunice. Destaco algunos de los aspectos de su intervención. Señala, no hay verdad sin justicia, ni justicia sin verdad. Y uno de los elementos creo que innovadores y que abonan no solamente al debate, sino incluso al enriquecimiento de la cultura jurídica en nuestro país es lo relativo a la Ley General de Archivos. Como bien lo señala la senadora Eunice, la Ley General de Archivos únicamente enuncia el derecho a la verdad, pero no lo desarrolla. Y de ahí esta situación en la que se compromete y nos dice, bueno, desde mi papel como legisladora, y dentro de las facultades que tengo como legisladora, puedo proponer la adición o reformas a las diferentes leyes, y aquí creo que toca un punto interesante que sería esta reforma a la Ley General de Archivos, para poder incorporar el derecho a la verdad y así complementar el marco jurídico mexicano. Entonces, celebro esta aportación de la senadora Eunice. Y muchísimas gracias por la organización e impulso de este foro, que sin duda está resultando un éxito. Actualmente en sala tenemos en Zoom de los inscritos a 303, pero según algunos datos que me están dando por WhatsApp, llevamos ya más de 1 millón de impactos a través de las redes sociales, a través de Twitter, de Facebook, del canal del Congreso, de las redes sociales del Info también, del Senado de la República. Entonces está resultando un éxito, pero bueno, lo importante es difundir el derecho a la verdad y sobre todo de cómo se implementan mecanismos. Llega la hora de la sesión de preguntas y respuestas. Tengo algunas ya que han llegado a través de este chat. Si están de acuerdo, daríamos lectura a las preguntas y quien guste hacer uso de la voz puede tomarla. Aquí llega alguna directa para Omar. Para Omar, ¿cómo ha sido su vida después de ese lamentable episodio? Me refiero a cómo lo trata la gente, los familiares de sus excompañeros desaparecidos. Luego, ¿cuándo se publicará la Ley de Archivos de la Ciudad de México? ¿Qué sucede con otras leyes como la de protección de datos personales que señala aquí uno de los asistentes que puede contraponerse con el derecho a la verdad? ¿Qué opinan de lo relativo al derecho a la verdad respecto a lo que se narra en el documental Ayotzinapa, el paso de una tortuga? Son algunas de las preguntas. No sé si alguien que quisiera hacer uso de la palabra o lo hacemos en el orden en el que se presentaron las ponencias. Si es así, entonces le cedería el uso de la palabra a el poeta Mardonio para una réplica, contestar algunas de las preguntas que acabo de leer o algún comentario que quisiera hacer, poeta. No, pues para nosotros es, pienso, lo decía bien Eunice y también Omar, un poco pensar en esta posibilidad de que tengamos este derecho a la verdad como una posibilidad pues de no repetición. Es importantísimo enunciar, yo escribí aquí en mis notas, ¿no? Que la memoria tiene tintes de futuro. Así que me parece importantísimo desde la posibilidad de nombrar las cosas, de exigir la verdad, de tener esta convicción de que
yo siempre digo que somos como un cuerpo humano. Lo que le pasa al dedo meñique de la mano derecha terminará afectando al corazón y terminará afectando a la mente. Es importante mantener esta posición si como acusamos de ser entes conscientes en un proceso democrático, en un proceso inclusivo donde estas situaciones terribles de abuso de alguien sobre otro no pueden permanecer en la impunidad. Es importante, pienso, escuchando también a Omar, a Eunice, con respecto de buscar las formas de que la memoria puede pasar por un montón de derechos, ¿no? El derecho a la información, la transparencia, la libertad de expresión, el derecho de las audiencias también. Yo pensaría, fíjense que hace algunos años a mí me tocó impugnar una ley, la Ley Federal de Telecomunicaciones, que prohibía el uso de las lenguas indígenas en los medios de comunicación. Nos fuimos hasta la Suprema Corte de Justicia, ganamos este amparo y sentando una jurisprudencia, y posteriormente se cambió la ley. Pero pienso que ese tipo de situaciones, yo decía que si bien a mí como indígena sentía vulnerado mi derecho a hablar mi lengua en cualquier espacio de comunicación, también otro derecho que era importantísimo, el derecho de las otras personas a escuchar estas lenguas. Entonces siempre pienso mucho en eso, ¿no? En estas situaciones en las cuales, si bien, como decía Eunice, hay un agravio muy plantado, muy digamos, con personas muy claras, ¿no? En este caso, los 43, las familias de los 43 y los propios 43, me parece importantísimo también que el derecho que la demás sociedad tiene a la verdad es importantísimo. Algo que estaremos señalando todo el tiempo y en lo que trabajaré en el caso mío, y que digo, desafortunadamente, y me da muchísima tristeza que la senadora Nestora también haya tenido estos problemas de conexión, pero era muy importante también su participación, porque creo que ella le ha tocado estar en los dos lados de la historia, ¿no? Agraviada, y ahora le toca ser legisladora. Yo me acercaré para generar los mayores consensos y que podamos sacar una legislación que nutra el derecho a la verdad. Y bueno, pues espero que con esto haya respondido un poco las inquietudes que se tienen en el chat. Agradezco muchísimo a los participantes, que además yo me siento muy en casa. El día de hoy es como una charla con amigos, los conozco a todos desde los ámbitos en donde se desarrollan y me siento muy acompañada porque coincidimos en ideas, tenemos seguramente nuestras diferencias en la forma de entenderlo. Yo también incluiría, por ejemplo, en las respuestas que como sujetos obligados estamos obligados a dar, pues tendríamos que incluir también una cosmovisión, porque no es lo mismo lo que yo entiendo por verdad que lo que se entienden en distintos puntos y en distintas comunidades del país. Pero bueno, ese es otro debate. Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es dejar sentada una base jurídica y a partir de ahí nos vamos a todos los debates, pero siempre garantizando que el derecho humano, los derechos humanos es la base a priori de la importancia, ¿no? Entonces, bueno, yo los invito a seguir esta misma charla en otro espacio, pero pues hasta aquí yo dejaría mi participación. Muchísimas gracias y un saludo y un agradecimiento a quienes me siguieron mi locura de aventarnos a hacer esta Semana de la Verdad. Al contrario, muchísimas gracias, senadora Eunice. Pues sí, precisamente el impulsar este tipo de foros también abonan al debate y sin duda van a abonar a la iniciativa que vas a presentar. Hace rato que Mardonio hablaba del por qué y el por qué, porque eran pobres. Me acordé de Juan Rulfo y ya encontré la frase que quería señalar. Es en Pedro Páramo, Juan Rulfo. Este mundo que lo aprieta a uno por todos lados, que va vaciando puños de nuestro polvo aquí y allá, deshaciéndonos en pedazos como si rociara la tierra con nuestra sangre. ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué se nos ha podrido el alma? Es parte de
es un fragmentito que encontré de Juan Rulfo y me acordé ahorita, hace rato que lo señaló Mardonio, a quien le agradezco de nueva cuenta por su participación y por abonar a este debate, a dejarnos tantas ideas en la cabeza para seguir reflexionando. Muchísimas gracias, Omar García, por dar testimonio, seguir dando testimonio y por no cansarte de seguir impulsando la verdad histórica. Muchísimas gracias, senadora Eunice Romo, por todas las aportaciones y principalmente por impulsar y ser terca hasta lograr este foro denominado El Derecho a la Verdad en esta primera mesa, que sin duda ha sido un éxito y que nos deja en la mente muchas reflexiones. Muchísimas gracias al diputado Carlos Castillo, que tuvo que retirar, pero que dejó sobre la mesa importantes reflexiones. Muchísimas gracias, presidente Julio César Bonilla, por también organizar este foro y que te estaremos escuchando el próximo miércoles en la mesa relativa al 2 de octubre. Los invitamos mañana. Mañana de hecho va a estar Don Ají, que sigue presente y ha estado siguiendo la transmisión. Mañana estará Don Ají con nosotros en la segunda mesa y va a ser una mesa también bastante interesante relativa al sistema interamericano de derechos humanos. Va a estar Juan Pablo Olmedo también de Chile, el abogado en el caso que conocemos de la última tentación de Cristo. Entonces ha sido un foro exitoso. Agradecerles a todos su participación. Insisto, desde Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes, Oaxaca, bueno, una diversidad de entidades federativas de nuestro país y a seguir impulsando este tipo de iniciativas. Pues muchísimas gracias a todos y a todas por seguir esta transmisión. ¿Alguien que quisiera hacer un último comentario en 30 segundos? Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias a todos y a todas. Un abrazo. Un abrazo a todas y a todos y un gusto verlos. Nos vemos el día de mañana.